Orígenes del Estado, Introducción al estudio del derecho, Jazmín Margarita Chávez Martínez, 1954-88. ¿Qué son los orígenes? Los orígenes son un dicho de otra manera, o bien dicho, es el origen del Estado que está para nosotros en los surgimientos de un excedente de producción del que se apropian grupos sociales que creen en torno a ellos una estructura que les permite el mantenimiento de esta situación de claras diferencias dentro de una misma sociedad. Asia Oriental. La Asia Oriental es a partir del siglo donde la existencia de las sociedades políticas gobernadas por un monarca, ya sea la monarquía, que éste perpetuaba hereditariamente, por lo que las familias titulares del poder se les conoce como las dinastías imperiales. En aquel tiempo se suponía al emperador como el representante del cielo y señor absoluto de todos los hombres, aunque respondía ante el pueblo con la concordancia de sus actos con las leyes. Antiguo Oriente. Antiguo Oriente, este es más que nada donde existieron culturas humanas de gran esplendor, como el Egipto, Persia, Siria, Israel, etc. Al existir por milenios, estos pueblos contaron con inagotables hechos políticos, mas sin embargo, esta época se caracterizó por tener un estado despótico o teocrático. Al ser despótico, la autoridad era tan regia que la capacidad de las personas en el derecho privado estaba restringida, así como la capacidad para actuar dentro del derecho público. Se limitaba a los individuos pertenecientes a una clase o casta privilegiada, y el ser teocrático significa que existe una relación entre el soberano de la comunidad política y la divinidad. Grecia. Grecia son dos organizaciones políticas que se dieron en la cultura griega, la espartana y la ateniense. Con el tiempo, los habitantes de las polis tomaron parte en las tareas del gobierno, reconociéndose como hombres libres. No obstante, no participaron en un plano de igualdad, pues la sociedad se divide en 4 clases según su fortuna y los derechos y deberes estaban en proporción a sus riquezas. Roma. Roma, esta es una fundación de dato del año de 750 a.C. En sus comienzos, el gobierno era monarquía electiva y se dividía en 2 clases, los patricios y la plebe. Los patricios eran la clase aristocrática que tenían derechos políticos y que los grupos reunían en 10 grupos formaban las curias. Edad Media. La Edad Media tuvo como florecimiento con la caída del imperio formando de Occidente en el año 476. En esta época siguen influyendo las ideas del imperio romano recogidas por Carlomagno, aunque dentro de las comunidades políticas desaparece el monismo político. La época feudal se acentúa el dualismo, es decir, al lado del poder del soberano existe la justicia popular. Edad Moderna. La Edad Moderna, esta es a finales de la Edad Media, se iniciaron esfuerzos por unir el Estado, el territorio y la administrativamente, puesto que esa se encontraba dividida a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surgió la concepción del Estado moderno, al igual que la revelación de la razón humana, la que coloca como centro del universo. Estado. El Estado es más que nada donde existen distintas concepciones de la palabra Estado, donde empieza desde su magnificación hegeliana, al decir que todo lo que el hombre es se lo debe al Estado, hasta que las consideraciones de Marx, el autor, de ser un instrumento de dominios de una clase sobre otras, nos menciona que más sin embargo, también se le puede entender como el territorio que cuenta con organizaciones jurídicas para gobernar la sociedad integrante del mismo, en pro de la convivencia, así como la armonía, la paz social y el bien común. Elementos del Estado. Existen 5 elementos del Estado,
El primero es el orden jurídico de voluntad del Estado. El segundo es el territorio esfera espacial de validez del orden jurídico positivo. El tercero es el pueblo esfera personal de validez del orden jurídico positivo. El cuarto es la soberanía, cualidad del orden jurídico de ser supremo y total. Y por último, el 5 es el poder del Estado, vigencia o validez del orden jurídico, centralización o descentralización, problemas de articulación del orden jurídico. Población, territorio y poder soberano. Población. Población es que en cada estado se encuentra desde luego un cierto número de hombres que componen la población. La pertenencia al Estado hállase condicionado por un vínculo jurídico específico, la nacionalidad, que debe ser distinguida de la ciudadanía, que implica la facultad de intervenir con el carácter de órgano en la vida pública. La población de un Estado vale sobre todo como pueblo, constituyendo étnica y políticamente el núcleo de energías convergentes mantenedor de aquel en el espacio y tiempo. Territorio. Este conforma el artículo 42 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de la superficie terrestre o subsuelo, el espacio aéreo y las porciones del mar que bañan el territorio, donde el Estado puede ejercer su soberanía, así como donde realice su unidad y pueda imponer su protesta de acuerdo a las normas creadas reconocidas por el propio Estado. Y por último, el poder soberano, que este es más que nada el imperio, potestad de dominio jurisdiccional ejercida autoritariamente sobre los individuos que forman parte del grupo nacional. Gobierno. El gobierno se le puede considerar en sentido amplio como el conjunto de los órganos mediante los cuales el Estado actúa a través de un ordenamiento jurídico en cumplimiento de sus fines, y en un sentido restringido es el conjunto de los órganos superiores del Poder Ejecutivo bajo la presidencia del jefe del Estado. Actividades del Estado. Las actividades del Estado es la división de poderes de una institución política proyectada en la historia, pues desde los Aristóteles hasta Montesquieu, inclusive todos quienes les preocupa la división de los poderes, dedujeron sus principios de acuerdo a una realidad histórica, considerando como la principal limitación interna del poder público, la división de poderes halla su complemento en la limitación externa de las garantías individuales, ya que si en un solo poder se acomodan todas las facultades, hiciese lo que a su derecho convenga. Función legislativa, función jurisdiccional y función administrativa. Función legislativa. La función legislativa consiste en la creación y elaboración del derecho objetivo a través del poder legislativo que está representando el Congreso de la Unión en el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se establece que se encuentra dividido una de diputados y otra de senadores. La legislación es la principal fuente formal de las normas del derecho positivo, sobre todo en los sistemas jurídicos de derecho escrito, siendo la ley del producto. La función jurisdiccional es creada por el Estado como una necesidad de organización y estabilidad del orden jurídico. La sentencia es dictada por los juzgadores, que reciben el nombre de jueces y resuelven la controversia entre partes, siendo entonces considerada como carácter de cosa juzgada o una fuerza ejecutoria. Y por último, la función administrativa, que es la actividad que normalmente corresponde al Poder Ejecutivo, se realiza bajo una orden jurídica y limita sus efectos a los actos jurídicos concretos o particulares y a los actores materiales que tienen por finalidad presentación de un servicio público o la realización de las demás actividades que corresponden en sus relaciones con otros entre públicos con los particulares, reguladas por el interés general bajo de un régimen de policía o control. Muchas gracias por su atención, espero y el tema haya quedado un poquito más claro.